Bueno, Ana, ¿me podrías contar más o menos cómo fue la experiencia cómo se organizaron para ir gestionando la ley? Por un lado, la escritura y por otro lado, después de gestionarla. Perfecto. Bueno, mira, nosotros empezamos pensando en un texto muy elemental al principio. Estoy hablando del año 2006, 2007, ahí en ese tiempo. Y como espacio dentro del cual nos fuimos empezando a encontrar y a pensar en estos temas, el Festival de Ópera en Cortos. Éramos en ese tiempo bastantes menos realizadores de lo que vemos en este momento, que el panorama se ha llenado de grupos, colectivos, en fin. Por lo tanto, ahí éramos menos y teníamos intención de que toda la cuestión del audiovisual, que no estaba apoyada en absoluto, era invisible en ese sentido, para lo que fuera el nivel provincial, y desde el nivel nacional había algunas cuestiones, pero muy puntuales, así, o sea, medio por el 2007 comenzó la vía digital y no demasiadas cosas más. Entonces todos los esfuerzos venían por los realizadores independientes. Nosotros lo que en un principio hicimos alrededor de ese festival de Oberá y en esos tiempos de los que te mencioné, es que nos hemos juntado los realizadores independientes de la región NEA y con colegas de Brasil, del sur de Brasil, de Río Grande do Sul, y de Paraguay, algunos grupos también así independientes, formamos un foro que le llamamos el Foro Entre Fronteras, donde tratamos de empezar a unir fuerzas de a poco, encontrar problemas comunes y sí tender hacia qué podemos hacer para poder producir con recursos, como sabemos que es necesario en el caso del audiovisual. No solamente... paréntesis, el NEA sería la región... Ah, sí, el NEA es lo que nosotros el NEA ya es NEA para nosotros. NEA es el noreste argentino, o sea, sería Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Sobre todo Chaco, Formosa y Misiones en esos tiempos. Luego se fue incorporando otros grupos en Corrientes. Sería de las 4 provincias la última que se agregó a este espacio de construcción conjunta, ¿no? Y bueno, ahí en este foro íbamos pensando y tuvimos también la ayuda, ¿viste?, de los compañeros, porque el conocer que hay problemas que son comunes te hace identificar y ver sobre dónde tenés que trabajar para que, bueno, esos son puntos, que hay interés y hay dificultad. Entonces, un poco apuntar hacia eso. Y fuimos de a poquito haciendo ese texto, en ese marco más regional, nosotros le llamamos, pero es regional e internacional a la vez. Y bueno, y luego lo íbamos durante el año haciendo avanzar a nivel de misiones entre nosotros. ¿Se basaron en alguna ley en particular? Y mira, veíamos un poco, no había demasiado para ver en ese momento, pero la ley de cine obviamente, y la íbamos adaptando algunas cuestiones. Quizás todos nos decían que tenía un sesgo más hacia lo cinematográfico. Nosotros cuidamos desde el principio de no denominarla, por ejemplo, cinematográfico, sino siempre asociarlo con lo audiovisual. Y lo cinematográfico lo tomamos en torno al lenguaje. Quizás un lenguaje un poquito diferente al lenguaje inmediato de la televisión, bueno, construcción, trabajando sobre los elementos técnicos apoyando el proceso creativo, ¿no es cierto? Así, en lo narrativo y esto, ¿no? Nos interesaba un poco ese camino. Y ese fue el primer texto que lo elaboramos para fines más o menos del 2006. Logramos que para el 2007, no me acuerdo exactamente si fue al principio o mediados, que una diputada lo presentó, este texto que habíamos, pero una diputada que no pertenecía al sector y sí le interesaba el tema del audiovisual, pero desconocía. Y bueno, el contexto de Misiones tampoco era el más apropiado, digamos, si lo comparamos con lo que está pasando actualmente. En ese momento no había ley de servicios de comunicación audiovisual y bueno, esto hacía que no fuera tan fácil de visualizar, que esto era algo interesante para desarrollar y todo lo que implica, ¿cierto? Por un lado sabemos la identidad, el valor, conocer tus historias, contar desde tu punto de vista, pero además todos los elementos económicos que se generan alrededor de esto, la posibilidad de tener un trabajo constante, que los mismos chicos que a lo mejor se formaron o estudiaron fuera de Misiones y se quedaban a desarrollar su profesión también lejos, porque no había manera de pensar de cómo podían sobrevivir así. Y bueno,
En ese momento eran líneas y esbozos. No pasó nada con esa presentación en la Cámara. Cuando pasa un cierto tiempo de un proyecto que no se trata, el proyecto lo va a archivo. Bueno, entonces eso le pasó al primero. Nosotros igual, te digo, son casi 9 años que estuvimos avanzando, siempre con esa intención, tratando de hacerlo crecer. Cuando un festival nuevo, una ocasión nueva de encontrarnos con otros colegas, también la volvíamos a mirar. A veces ahí sí, a lo mejor aparecieron otras legislaciones, como en cierto momento una legislación un poquito más parcial, digamos, no es como la que nosotros que apuntamos a lo audiovisual y su fomento desde todos los puntos de vista, con los compañeros de Mendoza. La ley de San Luis también sirvió en ciertos aspectos para tomarlos en cuenta y así. Bueno, hasta que llegamos a un segundo texto y en el 2009 logramos que otra diputada lo pudiera presentar. Y bueno, ahí hubo una situación personal, esta señora lamentablemente falleció y el proyecto se quedó también hacia un costado. Ahí para el 2010 empieza a cambiar de manera drástica esta cuestión del panorama, las convocatorias de la TDA, la posibilidad de este flujo sostenido de digamos, dinero que venía desde nivel nación, permitió movilizar mucho las instituciones que se crearon, los polos, nodos, la participación de las universidades, el CIN, el Instituto de Cine con convocatorias constantes, la vía digital que ya se había instalado, o sea, ya la cuestión era otra, por suerte. Y allí entonces tuvo el vuelco fundamental para mí, que fue incorporar todos estos actores sociales nuevos alrededor del sector audiovisual, que ya se reconocían como tal, y entonces ahí empezó a tomar un carácter que es lo que se puede leer hoy en el texto, que finalmente el año pasado logramos que fuera aprobado. Lo presentó un diputado que fue parte de este proceso también de polos, nodos, de acercamiento y gestión institucional para la producción y la circulación. Marcelo Rodríguez es su nombre, él era el delegado del SATSAID y fue diputado, bueno, está cerrando su mandato ahora. Entonces él fue el encargado de darle ese empuje y sobre todo de contarle a sus pares en la legislatura de qué se trataba, que eso es fundamental, ¿no? Que la persona, nosotros sabemos de qué se trata, pero no éramos interlocutores de los legisladores. Y en este caso tuvimos la gran alegría, suerte, bueno, digamos, no fue una casualidad porque viene también de mucho trabajo, ¿verdad? Pero en cierto momento el hecho de que él se agregara a esta idea, le interesara y la pudiera hacer avanzar en lo que corresponde más allá de lo que nosotros podemos hacer, bueno, mitad del año pasado, el 15 o el 16, por ahí, de mayo del 2014, todas las manos de todos los legisladores, había 2 ausentes solo, arriba, 100% de aprobación, y allí la ley existió, se llama Ley 6, número 171, de promoción audiovisual en la provincia de Misiones, ese es el tema. Nosotros por ahí pensamos ley del audiovisual, queríamos, pero bueno, la promoción, como dentro del texto, nosotros tomábamos aspectos que tenían que ver con lo que pensamos como promoción, que no es solo producción, ¿no? Sino que esa producción, sostenerla, digamos, dentro de lo que se puede llegar a hacer desde distintos grupos, géneros, experiencias, perspectivas, duraciones, bueno, todo eso está contemplado así, que pueda dar un marco grande de lo que es cómo producir. Pero después pusimos otro gran grupo de difusión, exhibición, circulación y comercialización. Y decidimos llamarlo circulación directamente, entendiendo que eso que se produjo se mueva. Festivales, en fin, de todo. Hay un área que tiene que ver con formación, capacitación, investigación, experimentación, como maneras de empezar a aprender, porque dijimos, tomar desde la alfabetización audiovisual en las escuelas, que esté dentro del currículum, ¿no es cierto?, aprender elementos de la lectura audiovisual, de la construcción, en la comunidad, o sea, alfabetizar en todo lo que se pueda, en distintos grupos, con tercera edad, con adultos mayores, de manera comunitaria, o sea, nosotros le quisimos dar un marco amplio para que no nos cerráramos de entrada, y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que va a ir pasando, ¿no es cierto?
¿Y cómo está conformado el consejo de este instituto autárquico? Sí, eso, gracias por decir lo del instituto autárquico. La ley contempla que además de estas áreas que te conté, tiene también un área de relaciones interinstitucionales, o sea, ese instituto, que va a ser el que rige, se entiende con instituciones para definir esas políticas, que incluso esas instituciones pueden estar fuera de la provincia, porque tampoco nos cerramos a decir, esta ley no tiene que ser solo para Misiones, puede ser de quienes quieran venir a filmar. Hay un porcentaje menor, obviamente queremos que nosotros podamos realizar las historias allí, pero también ayudar a quien venga de afuera, en tanto quienes vengan de afuera tengan un porcentaje alto, un 70% garantizado, y hasta un 30% desde ese instituto se lo pueda ayudar a solventar, y con el compromiso de tomar trabajadores, elenco actoral, en fin, en un porcentaje que está todo bien marcado para cada una de las situaciones, que sean de la provincia. ¿Sí? Entonces, por eso este instituto es autárquico, es un organismo autárquico con dependencias dentro del Ministerio de Educación, de ahí toma los recursos, o sea, de ahí vienen desde la provincia los recursos entrando por la estructura jurisdiccional, ¿no? del Ministerio de Educación. Y está conformado por un coordinador, que es la persona que designa el Poder Ejecutivo, porque es política pública, ¿verdad?, provincial, por fin vamos a tener allí. Y bueno, esta persona, nosotros dijimos, bueno, siempre uno piensa que dentro de las instituciones políticas la designación de los cargos va por otros criterios que por aquellos de la idoneidad y eso. Entonces, demasiado que nos quisimos asegurar que se trate de una persona del sector, que tenga una trayectoria reconocida, que tenga una experiencia de por lo menos 5 años con el audiovisual de manera constante y residencia constante, que, digamos, que esté bien inserto dentro de la comunidad, en general, desde la producción del audiovisual. Así debía ser la persona que el Poder Ejecutivo iba a designar o iría a designar. Y después un consejo del cual participa este coordinador o coordinadora, más 6 integrantes más. Esos 6 integrantes, uno desde la Universidad Nacional de Misiones, que fue la que coordinó en el programa de los polos la región NEA, nordeste argentino, y llevó adelante el nodo Misiones. Digamos. Si bien la universidad no tiene escuela de cine y eso, hay sí escuela de comunicación social, no escuela, sino licenciatura en comunicación social en una facultad, pero bueno, tuvo un papel importante en eso, ¿no?, de darle este perfil de coordinar a los agentes sociales para que se instalara esta cuestión de los nodos. Entonces, bueno, hay un representante de la universidad allí. Y el otro representante es por los gremios que están asociados a la actividad audiovisual. En este comienzo va a ser del SATSAED. Nosotros, gremios SICA no hay en la provincia, en la región tampoco, y en fin. Y bueno, después los distintos gremios que se irán fortaleciendo o ubicando allí, bueno, elegirán entre ellos quién va a ser el siguiente delegado. 4 años en cada mandato. Y los 4 miembros restantes es lo que nosotros consideramos increíble, que es el cogobierno prácticamente, porque esos 4 miembros son 4 realizadores. No necesariamente realizadores, pueden ser directores de fotografía, en fin. Personas, colegas que estemos trabajando en lo audiovisual, que tengamos las mismas condiciones que el coordinador. O sea, 5 años de residencia, 5 años de tarea continua y reconocimiento en la trayectoria. Y están elegidos desde nosotros, desde el mismo sector. ¿Quiénes podemos elegir? Quienes estemos inscritos en un registro que se va a llamar, se está haciendo, REPA, Registro Provincial del Audiovisual, en lo que tiene que ver con los trabajadores del sector, y somos los que estemos allí, que tengamos por lo menos 1 año de antigüedad y residencia y antigüedad en la tarea de reconocimiento. Entonces ahí vamos a hacer lo que vamos a elegir entre todos los compañeros que pertenecen a la misma zona, porque son 4, y ahí lo que hicimos fue zonificar la provincia en 4 regiones, que en este momento es una cuestión de mucha asimetría, si uno se fija, porque hasta ahora estamos viendo que hay, hasta antes de venir a este evento, 91% de presencia de realizadores o trabajadores del sector audiovisual en Posadas.
y el resto de las regiones. ¿Y el método de votación cómo? Y bueno, esta es la parte que ahora yo te estoy contando las intenciones Ahora está y todo el comienzo. de aplicación. Está comenzando porque vos viste que hay una ley que puede tener un texto increíble, maravilloso, muy bien pensado, pero si la ley no se reglamenta, es una ley que no existe funcionalmente. Bueno, tardaron casi un año y quien instrumenta esa reglamentación es el mismo Poder Ejecutivo. Ese era un poco un temor nuestro porque las personas que lo van a hacer departamentos legales y jurídicos y conocimientos sobre lo nuestro no tienen mucho. Nosotros hemos pedido desde el principio y nos hemos ofrecido para ayudar, colaborar, explicarles, o sea, poder tener un diálogo que no sucedió, pero bueno. Ahora hemos visto la reglamentación que el 30 de abril pasado, o sea, casi a un año de la ley, se completó y digamos que estamos bastante conformes, digamos, de cómo quedó, porque además dice, eso nosotros también lo decíamos en el texto, que ese consejo del IABIM es Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, ese es el organismo autárquico, IABIM. El IABIM, con su composición, va a darse el funcionamiento desde el cual piensa poder ir llevando progresivamente la política de fomento del audiovisual. Entonces nosotros, es un poquito largo porque es un proceso de 8 años, te estoy contando, en fin. Nosotros lo que fuimos haciendo en los últimos 4 años, fuimos haciendo un foro anual. El último fue el viernes de la semana pasada, antes de viajar al encuentro de documentalistas desde donde yo te estoy contando todo esto, ¿no? En el tercer foro coincidió, se realizó el día después de la aprobación de la ley. Volviendo hacia atrás, el segundo y el primero el primero fue cuando se presentó a todos los demás integrantes para que quienes no habían participado de ir escribiendo ese texto pudieran dar sus aportes. O sea, proceso de construcción participativa. Al año siguiente hubo un segundo foro donde hubo más participación, se le avanzó y prácticamente hay un texto que lo fuimos casi cerrando y entró a la Cámara. Cuando fue la tercera, empezamos el tercer foro con la ley ya sancionada. Y este último foro de la semana pasada ya tuvo con ley reglamentada. Sabemos, por lo que nos dijeron, que en 15 días ya al existir, hay una persona que ha sido designada desde el Poder Ejecutivo, aunque todavía viniendo hacia acá yo no sabía, no estaba todavía el decreto, sabemos quién es, pero no estaba el decreto nombrándolo, pero bueno, es un colega nuestro, o sea, lo cual es muy bueno para nosotros ver que se respetó lo que pusimos. Y bueno, con estos 3 integrantes de los 7, se va también además a instrumentar la manera por la cual se va a poder hacer completar ese registro en toda la provincia. Hay 3 meses de tiempo para hacerlo y se va a diseñar algún proceso de elección que no lo sabemos todavía, pero ahí andamos. Pregunta. Sí. ¿Qué medidas tuvieron que hacer para visibilizar la ley y que, digamos, el sector político preste atención? Aparte, digamos, de tener la ayuda de este diputado, ¿tuvieron que hacer alguna medida, no sé, algún acto en la calle, alguna movilización, ir a las cámaras? ¿Cómo ese proceso? ¿Pasaron por alguno de esos procesos? Mira, no fue necesario, o sea, lo que pasa es que hubo momentos en los cuales éramos muy pocos como para poder hacer un movimiento de presión importante y eso. Y además tenemos así una vocación de diálogo, de consenso y esto, ¿no? De hacer. Quizás somos demasiado tranquilos, si querés, porque 8 años es bastante esperarlo, pero bueno, no abandonamos la idea, eso sí.